Dios le bendiga. Realmente nos sentimos bien por estar acá con ustedes, disfrutando de este tiempo, de hermoso momento, donde podemos disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Mi nombre, como lo mencionó el hermano, Garibaldi López, pastor Asamblea de Dios. Estamos en familia, y como estamos en familia, nos queremos como familia. Qué bueno, qué bien. Ahí mismo yo quiero que oremos para que el Señor nos permita conversar con ustedes referente a lo que se me encomendó. Amén. Dios y Padre, tú eres Rey, tú eres el maravilloso, tú eres el eterno en nosotros. En esta noche, Señor, nos inclinamos ante ti, Padre. Dios, nos inclinamos ante ti. Nos inclinamos, Señor, a que tú atiendas conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, la intención de mi corazón, del corazón de los hermanos acá. Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Los argumentos humanos no van a poder detener la veracidad, profundidad de las sagradas escrituras, porque es tu palabra, Dios. En esta hora que esta palabra, Dios, pueda traer refrigerio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos míos. A mí se me informó que conversara con ustedes referente a una pregunta. Como estamos buscando respuestas, me dijo que hablara acerca de quién creó a Dios. Hay preguntas fácil de responder. Por ejemplo, a un historiador de la iglesia cristiana del siglo III, llamado Agustín, le preguntaron a él, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Agustín, muy jocoso, le respondió, estaba preparando el infierno para el que preguntara esa pregunta. O para el que hiciera esa pregunta. Es decir, es muy fácil nosotros poder responder ¿quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? Automáticamente nosotros decimos Dios. Pero no es fácil cuando te preguntan ¿quién creó a Dios? Eso es difícil de digerir. Muy difícil de digerir, porque entonces tú dirás, bueno, Dios fue creado por Pepe, Dios fue creado por Ernesto, Dios fue creado por el primer Ernesto. ¿Por quién Dios entonces sería creado? Y en esta noche nosotros vamos a tratar de argumentar algunas cosas y luego vamos a hacer una aplicación. Porque cada uno de ustedes, hermanos, saben y conocen que si nosotros solamente de mencionar o hacer la pregunta de quién creó a Dios, entonces estaríamos diciendo que es una falsa doctrina. Amén. Si hay argumentos sobre esto, solamente veremos argumentos tanto filosóficos como planteamientos referente al mismo. Por ejemplo, el
ateísta, y voy a comenzar con esta frase, Richard Cumpre se le preguntó a él en su libro, ¿por qué no soy cristiano? Él decía, si todo tiene una causa, entonces Dios debe de tener una causa. Y si Dios tiene una causa, entonces no es Dios, sería algo. Repito, él decía, ¿por qué no soy cristiano? Simplemente porque si la idea es que todo tiene una causa, todo surge por algo, entonces Dios debió tener una causa. Y si Dios tiene una causa, entonces no sería Dios, sería algo. Por lo tanto, no creo en Dios, decía él. Pero cuando él hizo este planteamiento, hacía su base en que todo tiene una causa. Y si todo tiene una causa, Dios entonces no es el Dios de la creación. Si nosotros buscamos las escrituras, si usted tiene su Biblia, por favor, buscamos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y dice así las escrituras. Moisés, en el libro de Deuteronomio, referente a esto, dice: las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las cosas reveladas no son, mas las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que la cumplamos toda palabra de la ley. Cuando Moisés hace este tipo de planteamiento, nosotros podemos pensar en esa frase que dijo este ateísta. Sin embargo, hermanos míos, nosotros encontramos lo que dice en Salmo capítulo 90, versículo 2, que dice de la manera siguiente: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si todo tiene una causa, entonces Dios no sería Dios. Amén. El filósofo cristiano llamado William Lerner, él decía lo siguiente: no se puede explicar aquellas cosas que necesitan explicación. Vuelvo y repito, no se puede explicar aquellas cosas que necesitan explicación. Y él hace dos ejemplos claros. Pone un ejemplo y dice: si un arqueólogo comienza a excavando y encuentra resto, él se imaginaría de dónde surgirían esos restos, pero no lo puede explicar porque no lo ha visto físicamente. ¿Me entienden? Él se puede imaginar por lo que tiene delante, pero no lo puede explicar porque no lo ha visto. Sí se lo imagina. Pero también hay otro ejemplo que él pone y dice: un astronauta se encuentra en el espacio con ciertas evidencias de que existió restos en el espacio, y eso que existió en el espacio
con lo que él puede ver, con lo que encontró, simplemente él se imagina que hubo extraterrestre en el espacio, pero no puede explicarlo. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. Entonces, cuando el filósofo cristiano hace este tipo de planteamiento referente a la existencia de Dios, lo hace de la siguiente manera: no podemos explicar a Dios porque no hemos visto a Dios. Simplemente Dios ha permitido que nosotros le conozcamos. Amén. Ejemplo: el color azul no entra dentro de la categoría de los colores que tengan olor, pero sigue siendo azul. Así mismo es Dios. Dios no entra en la categoría de lo creado, pero sigue siendo Dios. Amén. Cuando usted ve un círculo, hermano, usted ve un círculo. Voy a poner este ejemplo, gracias que me pusieron esta O aquí. Pero mire, vemos este círculo. Yo quiero que alguien me diga cuál es el punto de partida de ese círculo. Vamos, encuentre el punto de partida de ese círculo. No lo podemos destacar. No vemos el punto de partida de este círculo. Si nosotros decimos que Dios tiene, que quien creó a Dios, o que Dios tiene una causa, nos estaríamos yendo para atrás, tan lejos para atrás, que no vamos a encontrar nada. Y los cristianos simplemente dicen que cuando se termine la causa, esa causa entonces es el mismo Dios. Amén. Es decir, hermanos, cuando William hace este tipo de planteamiento, es reforzando y contrarrestando aquellas corrientes filosóficas. Todo el mundo conoce a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, yo escuchaba a un evolucionista en la universidad. Y el evolucionista, decía: yo no me puedo quedar callado, hermano. Yo tengo ese problema. Y puede haber 100 y pico de gente y yo no me puedo quedar callado. Bueno, él decía que la gente iba a seguir evolucionando, que la persona iban a seguir evolucionando. Y yo le decía, cuando yo escuché eso, yo dije, me levanté mi mano de una vez, sentado sí, profe, excúseme. ¿Usted me puede explicar eso, por favor? Porque usted dice que la gente va a seguir evolucionando. Yo entiendo que hubo un primer primate y que después de ese primate la gente siguió, según lo que ustedes creen, el mono fue evolucionando a través de ese primer primate. Pero usted me está diciendo ahora que el ser humano va a seguir evolucionando. Y usted sabe el ejemplo que puso ese individuo. Ese señor dijo que aunque sea un dedo de los pies, la gente lo va a ir cambiando. Que la gente lo va a ir cambiando. Pero el que no conoce se deja atrapar por esta idea. Porque en los tiempos de la guerra, a los guerreros que agarraban, le cortaban las puntas de los pies. Ustedes saben que el equilibrio del cuerpo está en los dedos, hermano. Es decir, el que no tiene dedo tiene problemas. Pero este señor decía en su planteamiento que las personas van a ir evolucionando aunque sea un dedo de los pies.
Cuando uno escucha este tipo de declaración, uno dice, ¿de verdad? La gente todavía insiste en negar la existencia del Dios Altísimo. Pero también conocemos la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang te dice aquí la explosión de la nada. Y donde no hay nada, ¿cómo puede explotar donde no hay nada? ¿Cómo puede explotar a donde no hay nada? Cuando nosotros hablamos de quién creó a Dios, hermanos, entonces tenemos que partir de la única realidad de que Dios no tiene principio. Dios es el único y eterno Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un niño le hizo la pregunta a un filósofo llamado Richard Stephen. Él decía, le preguntó, el filósofo le hizo la pregunta al niño: ¿quién tú crees que creó a Dios? Todo esto es en base a la creación de Dios. Él le respondió y le dijo, bueno, el niño le respondió, un niño sin gaguear, sin medir palabras, hermanos, le respondió y le dijo, al diseñador fue creado por el mismo diseñador. Dios fue creado por el mismo Dios. Si nosotros vemos lo que dice, hermanos míos, amados, lo que dice Juan capítulo 17, versículo 5, encontramos una verdad glorificante referente a la gloria de nuestro Dios. Y dice así, ahora pues, Padre, glorifícame, eso es Jesús que está hablando, al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. No podemos, hermanos, especular sobre aquellas cosas que Dios no ha permitido que nosotros conozcamos, sino simplemente creer en Dios. Y la Biblia nos establece que en Hebreos capítulo 11, versículo del 1 en adelante, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un filósofo cristiano hizo este planteamiento referente a quién creó a Dios y dijo de la siguiente manera: de la única forma que yo puedo resolver el conflicto referente a quién creó a Dios, él hizo este planteamiento: la eternidad, la causa de la eternidad. Vuelvo y repito, la eternidad y sus causas. Es decir, si los filósofos dicen que Dios tiene causa, entonces él dice que esa causa es eterna. Y si esa causa es eterna, como es eterna, esa causa viene siendo Dios. Así es este planteamiento. Y él decía de la siguiente manera: la causa debe de ser eterna, pues si no lo es, tiene su inicio. Y el único inicio de todo esto y el único principio de todo esto es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice una frase muy conocida por nosotros: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando buscamos lo que dice Juan capítulo 1, también encontramos el tema del principio.
aunque con diferentes aplicaciones, pero encontramos el tema del principio. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Jesús. Es decir, hermanos míos, no podemos equivocarnos o pensar que Dios, nuestro Dios, fue creado por alguien o por algo. Si entendemos esta realidad, automáticamente caemos en el error de que nuestro Dios eterno es un Dios que es ambivalente, porque vendría siendo humano. Y si es humano, entonces no sería Dios para nosotros, hermanos míos. Amén. Por eso es que desde el mismo momento en que el enemigo trabajó en la mente de las primeras personas en la tierra, entró la duda al ser humano. Por eso es que el creyente en el Señor debe procurar buscar la imagen desde el principio, la imagen que tenía. Porque la imagen que teníamos en Dios era la imagen de el no dudar, de el no pensar más allá. Recordemos que después de ahí vinieron todas las interrogantes. Después que el pecado entró al mundo, dañó la imagen de Dios en nosotros. Amén. Esa voluntad que nosotros teníamos, esa voluntad que nosotros de agradar a nuestro Dios. Por eso Dios estableció esto, hermano. Amén. Y quiero terminar con esta frase. Esta frase que dijo el hermano Peterson. Dice así: yo creo en un Dios eterno, creador y de la tierra. Si tiene principio, no lo sé. Si tiene causa, tampoco lo sé. Lo único que sé es que Él fue el creador del cielo y de la tierra, y que en mi vida ha transformado y ha hecho cambio en todas las generaciones. Así que, hermanos, nosotros como creyentes en el Señor, que conocemos a Cristo Jesús, que conocemos a nuestro Dios, hay muchas fuentes, hay muchas corrientes que argumentarían acerca de Dios y hacen planteamientos que quizás quieran confundir la verdad de nuestro Dios. Pero sin embargo, nosotros creemos en un Dios maravilloso. Las religiones han cambiado la verdad de Dios. Las religiones nos han enseñado que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y eso no fue lo que Dios hizo. Dios nos buscó a nosotros. Amén. Cuando Él envió a su Hijo, Él fue que nos buscó a nosotros. Las religiones nos enseñan que nosotros tenemos que buscar a Dios, y Él nos buscó a nosotros primero. Dice la palabra de Dios que no hay uno justo en la tierra. No hay quien busque a Dios, hermano. Y por eso Él entonces se atrevió a buscarnos a nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Doy gracias al Señor en esta hora. Dejamos a la persona por este lugar. Gloria a Jesús. Gracias por la invitación. Gloria al Señor.